Viene el Consejo de Gabinete, vamos a ver lo que ocurre en el Palacio Presidencial del Cerro Castillo. Ya tenemos en pantalla al ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Escuchamos sus palabras de inmediato, 4 de la tarde con 4 minutos. De la situación económica internacional que estamos enfrentando como país. Y junto con constatar que nuestro país tiene una serie de fortalezas que, como dice el último informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que Chile es uno de los países mejor preparados en el mundo para enfrentar la crisis externa, también vemos que la crisis de la Unión Europea es seria. La crisis en Europa es compleja y los mercados reaccionan día a día, algunos días suben, otros días bajan, pero el hecho ineludible es que los últimos indicadores hablan de una recesión en Europa. Esto representa una recesión, una caída del producto en una región que no es menor, es una región que representa alrededor de un cuarto de todo el producto mundial. Y en este escenario nosotros estamos viendo ya como país algunos efectos directos. ¿Cómo se está transmitiendo la recesión de Europa a nuestra economía? En primer lugar, a través de la caída del precio del cobre, que a pesar de que algo se ha recuperado en los últimos días, sigue estando en torno a entre 60 y 80 centavos por bajo el precio que tenía hace algunos meses atrás. Como ustedes saben, más de la mitad de las exportaciones chilenas están representadas por el cobre. De hecho, la cifra del 2010 es 57% de las exportaciones chilenas son cobre. Es una parte muy significativa de los ingresos del Estado. Adicionalmente, hemos visto cómo la desaceleración y recesión en algunos países de Europa ha afectado ya a nuestro sector industrial. El crecimiento del sector industrial chileno se ha desacelerado muy fuerte en los últimos meses y está influido por la situación europea. Chile tiene una serie de fortalezas que son reconocidas internacionalmente. Es una economía cuyas bases están sólidas. Tenemos las finanzas públicas, no podríamos decir las mejores del mundo, pero estamos ciertamente entre los países con la solidez fiscal más alta que existe en el mundo, incluyendo el mundo desarrollado y en desarrollo. Tenemos uno de los niveles más bajos del mundo en deuda pública y en términos netos el sector público chileno es acreedor, no deudor, porque tenemos más activos externos netos que pasivos externos. Tenemos también el año pasado un superávit fiscal, muy pocos países en el mundo tienen superávit fiscal. Este año estamos proyectando un déficit fiscal, un déficit que no es elevado, pero que claro, depende del precio del cobre, lo que en definitiva ocurra. Y frente a este escenario, nosotros nos preguntamos, bueno, estamos bien preparados, tenemos fortalezas, pero no estamos blindados, no somos inmunes, la crisis externa nos está afectando. Y nos tenemos que preparar responsablemente por si esta crisis nos afecta más. Yo quiero asegurarle a las chilenas y chilenos que el gobierno del presidente Piñera está haciendo todo lo que está de su parte para proteger sus empleos, para que no suframos pérdidas de empleo. Nuestra primera prioridad es proteger el empleo. Y esto significa abordar un plan de contingencia. Ya hemos hecho, algunos elementos de este plan de contingencia se han hecho públicos. Primero, en septiembre pasado, salimos a los mercados externos y colocamos un bono de $1.000 millones para mejorar la liquidez. Ustedes saben que en momentos en que las cosas se ponen complicadas, tener liquidez es muy importante. Así como una familia también, en momentos difíciles, aspira a tener liquidez, nuestro país necesita mejorar su liquidez. Así lo hicimos y captamos $1.000 millones, en realidad más, porque fueron 1.000 en dólares y 350 en pesos, a la mejor tasa de la historia de Chile, 3,35% a 10 años, y la mejor tasa de cualquier país latinoamericano en su historia. Luego creamos el Consejo de Estabilidad Financiera. Consejo que tiene 5 miembros, los 3 superintendentes del área económica, bancos e instituciones financieras, valores y seguros, pensiones, el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda que lo preside. Este consejo se reúne periódicamente y se dedica a monitorear lo que está pasando en los mercados externos para coordinar la respuesta que vamos a hacer en Chile en caso
de que las situaciones se vuelvan más complejas y frente a los problemas que enfrentemos. En este Consejo tenemos informes diarios de lo que está pasando en los mercados externos. Adicionalmente, hace pocos días atrás, anunciamos en el Ministerio de Hacienda que íbamos a hacer un adelanto de 1.700 millones de dólares de contribución al Fondo de Estabilización Económico-Social para tener más recursos disponibles si es que era necesario, en caso de que las cosas se vuelvan más malas. Nosotros vamos a seguir trabajando para asegurarle al país, para asegurarle a nuestros compatriotas que el gobierno está poniendo todas sus energías en cuidar sus empleos, en cuidar que no se nos desplome el crecimiento, que no se debilite la inversión, y hacia allá van a estar dirigidos, hacia el empleo, la inversión y el crecimiento, nuestras acciones, incluyendo las cosas que ya he planteado y medidas que se han tomado y posibles nuevas medidas que debamos adoptar dentro de los próximos meses. Medidas que serán dadas a conocer a medida que los acontecimientos lo ameriten. Finalmente, también quiero mencionar que dentro del análisis que hemos hecho esta mañana tenemos un motivo de legítimo orgullo. Legítimo orgullo porque hemos recuperado la capacidad de crecimiento de la economía chilena en estos últimos 2 años. Chile hoy está creciendo mucho más que el mundo. Antes crecía menos que el mundo. Hemos recuperado la capacidad de creación de empleos. Tenemos más de 600.000 empleos creados en este periodo. Hemos recuperado también nuestra productividad. La productividad crecía en términos negativos, o sea, caía. Hoy día se está recuperando, está creciendo. Hemos aumentado la tasa de inversión en alrededor de 4 puntos del producto, de 19% donde la recibimos, hoy día en torno al 23%. Las exportaciones están sobre 80.000 millones de dólares. En fin, hemos visto una economía que se ha puesto de pie. Pero tenemos que estar muy atentos, vigilantes y preparados para enfrentar una situación externa más adversa. Ministro, ¿qué pasa con la reforma tributaria, por favor? ¿Perdón? ¿Qué pasa con la reforma tributaria? Lo que se ha planteado, nosotros se ha comentado aquí también entre nosotros que es un proyecto que corresponde a una decisión del gobierno. Este proyecto va a ser enviado en los meses entre marzo y abril, va a ser enviado el proyecto de ley. Como ustedes saben, el Ministerio de Hacienda y este ministro han tenido numerosos encuentros durante esta semana con una serie de actores sociales. Partimos en la semana pasada con los partidos de la coalición, con RN y la UDI. Esta semana hemos tenido a los representantes de los empresarios, de la gran empresa, de la mediana empresa y también de la pequeña empresa. Hemos tenido a la CPC, a la Confederación de la Producción y del Comercio, con los presidentes de todas sus ramas, pero también a la CONAPYME, que ha asistido con los presidentes de ramas de las pequeñas empresas. Centros de estudio que han desarrollado propuestas respecto de este tema, y hemos tenido también a los presidentes de todos los partidos de la oposición, no solo de la Concertación, sino también al presidente del Partido Comunista y al presidente del MAS, que estuvieron en las oficinas del Ministerio de Hacienda y de quienes recibimos sus inquietudes y propuestas respecto de la reforma. Vamos a continuar en la semana que viene, que comienza el lunes, con más reuniones en que vamos a seguir escuchando, dialogando, para entender primero las propuestas, las inquietudes y ver qué aportes podemos recibir respecto al proyecto que está formulando el gobierno. Me hacía la consulta, ministro, porque hay problemas entre Renovación Nacional y la UDI a raíz de, ¿se acuerdan que RN y la ADC? Entonces la consulta es si este clima de conflictos va a afectar la discusión de la reforma tributaria al interior del gobierno. No creo que esto afecte el tema y el proyecto de reforma tributaria. Es un proyecto en que nosotros hemos recibido ya los aportes y las inquietudes de los dos partidos de la coalición de gobierno, y que por lo demás tenemos algún tiempo, porque no es algo inminente, hemos dicho entre marzo y abril, y tenemos algún tiempo para seguir dialogando. Ministro, dos consultas. La primera, ¿volvería un 20% el impuesto según lo que ustedes están analizando para estudiar esta reforma? No hay ninguna decisión tomada, no hemos discutido temas específicos, hemos hablado de principios generales y se los puedo esbozar. Los principios es que, en primer lugar,
nosotros queremos una reforma, un proyecto tributario que venimos estudiando por lo demás en el Ministerio de Hacienda desde la aprobación en el segundo semestre de 2010 del proyecto de financiamiento de la reconstrucción, luego la ley de financiamiento de la reconstrucción que contemplaba algunos incrementos de tributos. Nosotros venimos estudiando el sistema tributario chileno para reducir la elusión o los loopholes y de esta manera darle más equidad al sistema. También para hacer un sistema que tenga incentivos más amigables con el medio ambiente y, en general, de proteger el crecimiento, la inversión, el empleo, las pymes y las personas. Esos son los principios generales que albergan esta reforma, pero no estoy en condiciones en este momento de discutir impuestos específicos. Una reforma tributaria de hacienda pública para estas próximas de segundo tiempo, llamado presidente Piñera, usted dice que el país ha crecido, pero los chilenos a través de encuestas, lo que se señalan en la calle, no han visto puntualmente, progresivamente, que sus ingresos aumenten. ¿Cuál es el mensaje para este segundo tiempo del presidente en materia económica? Bueno, las cifras avaladas por las instituciones que las producen, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central, las cifras son unas, no resisten opiniones. La verdad es que la economía chilena ha vuelto a crecer, el crecimiento del año 2011 va a estar en torno a 6,2%, el mundo va a crecer en torno a 4% en el año 2011. Este año nosotros planteamos un crecimiento del 5%, pero sabemos que es difícil de lograr y que probablemente los analistas están hablando de un crecimiento entre 4 y 4,5%. Aún así, Chile crecería mucho más que el mundo. Nosotros esperamos que el empleo, la mejora de los salarios reales, que también ha ocurrido, que la gente lo perciba, porque indudablemente, si usted me pregunta, uno aspira también a ser bien evaluado y uno espera que estas buenas cifras, estos buenos resultados también los perciban las personas, y muchas veces lo que ocurre es que aquí hay una brecha entre las expectativas de las personas y lo que efectivamente ocurre. Por lo tanto, no es solo mejorar y entregar buenos resultados, sino que cumplir con las expectativas, y a veces las expectativas son altas. ¿Cómo toma el gobierno esta resolución judicial que declaró ilegal el registro que tienen los bancos para las deudas, que es prácticamente el sistema alternativo que manejan los bancos en sí? Nosotros respetamos las resoluciones judiciales, no tengo más comentarios sobre el tema. Ministro, bajo este escenario de crisis sería absolutamente imposible rebajar siquiera el impuesto al combustible. Nosotros hemos hecho un planteamiento respecto del tema del impuesto al combustible, en que la posición oficial del gobierno es que este impuesto no se va a eliminar. Es un impuesto que recauda del orden de 2.000 millones de dólares. Hay que recordar que el ingreso ético familiar que es un programa muy importante del gobierno, tiene un costo en torno a 200 millones de dólares, el postnatal tiene un costo algo superior a 200 millones de dólares, la eliminación del 7%, algo similar. Entonces la verdad es que hay que ver, cuando uno propone la eliminación de un tributo, qué es lo que hace y cómo financia. Este es un impuesto que, a mí me encantaría eliminar muchos tributos, pero tenemos que actuar responsablemente respecto de los compromisos que hemos adoptado y la responsabilidad fiscal. ¿Cómo está el clima al interior del gobierno con los avatares que ha generado el tema CRN? Aquí está estupendo el clima, como ustedes pueden ver. Tenemos un día muy grato y adentro en el gabinete está medio nublado, pero yo siento que está muy cálido y hay rayos de sol que salen, así es que no puedo sino decir que es un clima muy, muy grato y que uno siempre espera que el clima mejore, que de repente no solamente esté algo nublado y esté grato, sino que también salga el sol, así que uno siempre espera mejores climas futuros. Bueno, como veo que se están terminando sus preguntas, quiero enviar un mensaje final, un mensaje que yo no me voy a cansar de repetirlo. Es un mensaje a la responsabilidad. En una circunstancia externa adversa, y hay que decirlo claramente, sin magnificarla, pero tampoco sin esconderla, la economía de Europa está en recesión, y esto es una realidad, y lo están diciendo todos los analistas. En este escenario se hace más importante que nunca tener responsabilidad. ¿Responsabilidad respecto de quiénes? Ser muy preciso, respecto de las demandas sociales, de los agentes sociales y también de los políticos. Porque los agentes sociales, los líderes políticos tienen una
responsabilidad muy importante en estos momentos, porque tienen un liderazgo, una representación. Y yo creo que tenemos que valorar lo que tenemos en Chile. Hemos logrado construir un país que tiene muchos logros, que también tiene desafíos, que no queremos esconder, pero que no vaya a ser que trastabillemos en el camino al desarrollo, en una ruta que hemos construido con mucho esfuerzo a lo largo de los años, por impaciencia y por demandas que exceden lo posible. No puede ser que queramos tenerlo todo y ahora. Tenemos que operar con responsabilidad. Las demandas son legítimas, pero tienen que pensar que tienen que estar aparejadas. Esas demandas tienen que ir en conjunto con recursos que responsablemente podamos allegar. Por lo tanto, quiero enviar ese mensaje final de responsabilidad. Juntos, este trabajo no es un trabajo solo del gobierno. Nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando muy duro, pero necesitamos de la colaboración de todos los chilenos.